Hola, en esta ocasión hablaremos de la geografía como ciencia social. Contenidos que desarrollaremos. Lo que es una ciencia, la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, el concepto de ciencia social, las principales ciencias sociales y el origen y la importancia de la geografía. Lo que es una ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos organizados que se obtienen mediante la aplicación del método científico. La ciencia es un conjunto de conocimientos verdaderos, plenamente demostrados y comprobados a lo largo del tiempo y la sociedad. Para ser llamado ciencia debe tener un objeto, un método y un fin. Para estudiar la clasificación de la ciencia debemos entender primero qué significa la palabra clasificar. Es ordenar, dividir un conjunto de elementos en clases a partir de un criterio determinado. Yo voy a estudiar o clasificar las ciencias a partir de criterios, a partir de objetivos. Entonces, ¿cómo clasificamos a las ciencias? Las clasificamos en dos: puras o naturales, que estudian la naturaleza y sus fenómenos, y humanas o sociales, estudian al hombre como ser social. ¿Cuáles serán las diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias sociales? Las estudiaremos. Entonces las vamos a comparar. Las ciencias sociales estudian al hombre en su relación con los demás y su medio social, todo el entorno que tiene la figura del hombre. Eso es en las ciencias sociales. En las ciencias naturales se estudia la naturaleza, los fenómenos y su plano de acción en la naturaleza. ¿Qué es lo que provoca ella misma? ¿Qué método utiliza las ciencias sociales? El método científico. ¿Qué método utiliza las ciencias naturales? El método científico. Pero también estudian y tienen algunos elementos propios. En las ciencias sociales utilizamos algunos métodos propios de determinadas ciencias o determinadas ramas. Y en las ciencias naturales utilizamos mucho la observación y la experimentación. En las ciencias sociales los fenómenos sociales son espontáneos y observables y muy difíciles de provocar. Es algo que se va construyendo con el tiempo. En las ciencias naturales, los fenómenos naturales son espontáneos y pueden ser provocados por el hombre. Por la mala administración que hemos tenido, entonces nosotros mismos provocamos este tipo de fenómenos naturales. La clasificación de las ciencias naturales y las ciencias sociales. En ellas encontramos las ramas más importantes o las más conocidas. En las ciencias naturales, la física, la química, la astronomía, la geología y la biología. En las ciencias naturales. Ahora, en las ciencias sociales encontramos la sociología, la economía, la historia, la geografía y la política, ciencias en las que el hombre ha intervenido. Ahora vamos a estudiar los conceptos de qué es una ciencia social, cómo nosotros lo podemos definir. Una ciencia social se puede definir como el cuerpo de conocimientos que se ocupa del hombre como personaje fundamental. El hombre es el personaje y lo que pasa alrededor de él es lo que estudiamos. Concepto 1. Concepto 2. Nos ayuda a comprender la interrelación del hombre consigo mismo, con la familia, con la sociedad, en el Estado y en el mundo. Las principales ciencias sociales que estudiaremos: la geografía. La geografía es la ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico, actual y natural, como un lugar habitado por la humanidad. Estudia la comunidad donde vive el individuo, el municipio, el departamento, el país, el continente y el resto del mundo. En la geografía nosotros podemos entender qué es lo que está pasando a nivel de la superficie de la Tierra en nuestro planeta. La sociología. Estudia las sociedades humanas, los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, lo que ocurre en la sociedad. Estudia el comportamiento del ser humano en su relación con sus semejantes y con la sociedad. Cómo nos comportamos, cómo ha sido nuestro comportamiento y cómo ese comportamiento ha ido cambiando, ha ido evolucionando y hemos adoptado prácticas que nuestros antepasados no tenían. Eso estudia la sociología. La historia es una disciplina que estudia y expone, de acuerdo a determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde su origen hasta este momento. Me ayuda a entender qué hicieron las civilizaciones antiguas y cómo sus aportes todavía siguen vigentes en la actualidad. La filosofía.
Es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, la propiedad, las causas, los efectos de las cosas naturales, específicamente sobre el hombre y el universo. Es el estudio de las cosas basadas en el razonamiento lógico, en lugar de los principios empíricos o de los métodos empíricos. Era aquella ciencia que busca el saber, pero basado en el razonamiento de la persona. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos, las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Trata del hombre, sus obras y la ocupación de la evolución de la cultura humana, principalmente la cultura material, aquella que es tangible, que los pueblos dejaron y que nosotros hemos llegado a conocer por rastros o vestigios. Y esto nos permite comprender, imaginar cómo fue que estas civilizaciones estuvieron, cómo se desarrollaron y cuáles eran sus prácticas. Hablaremos del origen de la geografía. El término geografía fue creado por los griegos en la antigüedad. Para este pueblo, para los griegos, la geografía significaba la descripción de la tierra. Todo lo que había que describirse. ¿Cuál es la importancia de las ciencias sociales en general? Nos ayudan a comprender la realidad en que vive una sociedad determinada y busca soluciones reales que nos ayuden al progreso y al bienestar de todos. Significa que nosotros, al comprender la sociedad en la que vivimos, podemos nosotros mismos plantearnos soluciones que nos puedan ayudar a hacer un mejor país, por ejemplo. Nos permite la incorporación activa en la comunidad nacional como una mentalidad de cambio. Cuando yo pienso en cómo se deben hacer las cosas, yo me puedo involucrar y puedo hacer que esos cambios se puedan hacer paulatinamente realidad, pero solo una vez que yo como persona me intereso por los demás. Contribuye a facilitar la transmisión del elemento de la cultura universal en función de la liberación individual y nacional. Nosotros somos los transmisores de nuestra cultura y esto lo debemos de aprender y aplicar porque de manera individual debemos de ayudar a nuestro país. Amplía nuestro horizonte cultural a través de la experiencia, participando en la búsqueda de la verdad. Mediante las ciencias sociales nosotros podemos conocer culturalmente cómo está nuestro país. Gracias por su atención. Los espero en el siguiente tema.